Misión de Santidad Cristiana presenta guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. Ante la corrupción política de los gobiernos, los desbalances económicos del mundo, la crisis alimentaria en los países pobres y el alto índice de violencia, esto hace que muchos tengan sed de justicia, tema del cual estaremos hablando hoy en su programa radial Tiempos Proféticos. Para ello vamos a ir a la palabra del Señor, a Salmos capítulo 9, versículos 7 al 8. Y dice la Biblia de la siguiente manera: en el poder del Padre, la autoridad del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Cuánto bien nos hace el poder escuchar esta palabra. Y tenemos aquí en el primer punto la promesa dada por Dios. Promesa de que las injusticias de las cuales usted y yo hoy en día somos testigos, un día terminarán. Amado hermano y amigo que sintoniza en esta hora de la tarde, todos nosotros hemos sido testigos de injusticias que tienen lugar en el mundo. Injusticias que tienen lugar en otros países, injusticias que tienen lugar en nuestras propias provincias, injusticias que tienen lugar en nuestras propias familias. Injusticias están presentes por diferentes lados. Pero la palabra del Señor nos enseña que llegará un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hoy en día vemos como injusto el hecho de que un jugador de fútbol gane millones de dólares, mientras en otras secciones del planeta hay niños muriéndose de hambre. Vemos injusto que, por ejemplo, acá en América Latina y en Estados Unidos y en muchos países europeos, agua limpia se use para simplemente que se vaya por el baño, por la letrina, mientras que en otros lugares de Asia, de África, de India, el agua es algo escaso totalmente. Amados hermanos, hay un desbalance en el mundo. Hay clamor de justicia en el mundo. Muchas son las madres que ante la pérdida o el asesinato de un hijo han clamado ante las autoridades pidiendo justicia. Violaciones de menores, drogadicción, trata de personas, explotación infantil, todas estas clases de cosas están sucediendo a diario en el mundo. Y todo esto hace que podamos darnos cuenta de que en el mundo la injusticia está presente. Mas sin embargo, lo que hoy tenemos que notar en la palabra de Dios, que un día esta sed de justicia será saciada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que promete en la Biblia que llegará el día en que Él juzgará al mundo con justicia. Justicia es una necesidad de nuestras sociedades actuales. Vemos en la palabra del Señor que Dios se compromete en Salmo 9, 7 al 8, diciendo: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Esa es una promesa y es una palabra en la cual usted y yo verdaderamente podemos confiar, debido a que muchos hombres y mujeres se levantan en el planeta con falsas promesas de justicia, de paz, de seguridad. Pero al final de todo simplemente quedan en palabras que se las lleva el viento. Pero las palabras que están escritas en la Biblia, lo que Dios ha dicho, ciertamente tendrá cumplimiento. Otra deficiencia de los gobiernos es que los gobiernos son de corta durabilidad. Ahora mismo, por ejemplo, muchas personas están satisfechas en el país de El Salvador por la forma en que el presidente Nayib Bukele ha dirigido esta nación. Pero su tiempo de gobierno ya se está terminando.
Quién sabe si vendrá una reelección o simplemente llegará otro hombre que derrumbará lo que se ha logrado hasta el día de hoy en El Salvador. Lamentablemente los gobiernos humanos son de corta duración, son de corta durabilidad, y a veces hay buenos gobiernos pero duran poco, y otras veces hay gobiernos malos que tienden a querer durar un poco más. Pero lo que sí podemos saber mediante la palabra de Dios es que la Biblia dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. La palabra del Señor nos enseña que cuando Él comience a establecer su justicia, esta justicia durará para siempre. En el punto número 2 tenemos Salmo 96:10. Y quiero que notemos aquí la respuesta al clamor, a la necesidad de justicia. Salmo 96:10 dice la Biblia: decida entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo y no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alabado sea Dios. Juzgará a los pueblos en justicia. Podemos notar con claridad, esta es una profecía que tendrá lugar dentro del periodo milenial. Dios juzgará con justicia. La justicia en estos tiempos tiende a cambiarse. Muchas veces tiende a favorecer al culpable y tiende a culpar al inocente. La justicia de la cual tenemos hoy en día, por cuanto está en manos humanas, tiene la deficiencia de corrupción. Muchas veces podemos equivocarnos en cuanto a los dictámenes que se establecen en una corte o que se establecen en algunos lugares de autoridad. Amado hermano, ciertamente el ser humano no tiene todo el conocimiento, no tiene la omnisciencia, no tiene la omnipotencia, no tiene la omnipresencia, y por lo tanto siempre habrá detalles que se le escaparán. Pero la palabra de Dios nos enseña que en cuanto a Jehová de los ejércitos, en cuanto a nuestro Dios, Él no se dejará corromper. Él verdaderamente conocerá las profundidades y conoce las profundidades del corazón. Él no se dejará engañar o sobornar por una cantidad de dinero, como muchas veces suele pasar en ocasiones cuando alguien es agarrado por la justicia y tiene las capacidades económicas para poder solventar con una multa, o simplemente sobornar jueces o abogados para que le ayuden y lo dejen libre, y el culpable salga inocente, mientras que el inocente sea señalado culpable. Pero Dios no será así. Con Dios esto no será así, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es insobornable, es incorrupto totalmente. En Él no habrá corrupción alguna, en Él no habrá engaño, en Él no habrá manipulación, en Él no habrá falsedad que tenga lugar, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que conoce la verdad. Y mediante esa verdad, la Biblia dice que juzgará a los pueblos en rectitud. Podemos entonces entender y saber, amado pueblo de Dios, que Él juzgará a los pueblos en justicia. Podemos confiar y saber que en un futuro no lejano el Rey de Reyes vendrá para establecer su reino y establecer un gobierno de justicia. Este es el punto número 2. Punto número 3, Él vendrá con justicia perdurable, justicia que durará. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. La Biblia nos anticipa de manera profética
que cuando el Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, venga para reinar sobre la tierra, ciertamente su reinado de justicia será un reinado perdurable. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Vuelvo y repito en esta hora, amado pueblo de Dios, uno de los grandes déficits que tenemos en los gobiernos actuales es que sus gobiernos duran poco y tienen límite. Hay gobernantes que solo pueden ejercer autoridad solo hasta cierta área, hasta cierto país. Sin embargo, el gobierno de Jesucristo, la justicia de Dios, como dice la palabra del Señor, llenará a la tierra por completo. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es dado. ¿Sabe quién es ese niño? Es el niño que creció, que nació en Belén. Es el mismo Jesucristo. Él es el que nació, y la palabra de Dios dice que su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Algunas personas debaten si hay algunos textos en la Biblia que digan que Jesús es Dios, y algunos quieren colocar a Jesús con D minúscula, con Dios como un Dios menor y un Dios mayor, el Padre. No, la Biblia dice con claridad que este niño que nos fue dado y se convertiría en hombre, el cual murió en la cruz del Calvario, también será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo dilatado de su imperio, de su gobierno y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, quiere decir que él gobernará desde Jerusalén, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Bendito es el nombre del Señor. Podemos mantener la esperanza, la fe, la seguridad, la confianza en saber que las injusticias un día tendrán final, y el Rey de Reyes gobernará con justicia sobre este planeta, y entonces la tierra será llena de su gloria. Podemos ver que su justicia será perdurable. No será por un corto tiempo, no será por 4 años de gobierno, no será solamente por cierto sector de la geografía, de un mapa de un país. No, su justicia será completa, no tendrá límites, y será verdaderamente duradera, verdaderamente perdurable, como dice la palabra del Señor. Alguien preguntará: pero ¿cuándo sucederá esto? Daniel capítulo 9 versículo 24 tiene la respuesta. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Gloria a Jesús. ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, esto sucederá al final de la semana número 70. Y alguien dirá: pastor, ¿pero qué significa eso? Bueno, en la profecía a Daniel se le anticipó que 70 semanas estaban determinadas para el pueblo de Israel, y que cuando este periodo de tiempo llegara a su final, Dios traería justicia perdurable sobre la tierra. Israel ocuparía el territorio que debe ocupar, las naciones conocerían al Rey de Reyes y Señor de Señores, establecería su reino milenial. La construcción del tercer templo, del magnífico templo milenial, también estará dentro de esa agenda de la semana 70. Dicho de otra manera, ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Luego del arrebatamiento de la iglesia, esta tierra será sometida por un periodo grande de tribulación y angustia, cual no lo ha habido jamás, dice Jesús, desde que hubo hombres sobre la faz de la tierra. Entonces dice la palabra del Señor: la tierra será procesada por diferentes actividades de juicio que vendrán, juicios que se mencionan desde Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 18. Y cuando esto haya tenido cumplimiento, entonces aparecerá en las nubes la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán las naciones que se rebelaron contra él, porque vendrá con poder y gloria para juzgar a los pueblos. La palabra del Señor dice que él vendrá y llamará a juicio a las naciones en el valle de Megiddo, en el valle de Josafata,
Dice la palabra de Dios que entonces establecerá su pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos. También dice la Biblia que Él vendrá y traerá consuelo a los enlutados de Sión. Establecerá su reino, terminará con los gobiernos humanos como la roca que fue cortada no con mano humana, y termina con lo que son las imágenes de los gobiernos en la profecía de Daniel capítulo 2. Este es el Rey de Reyes. Él es el anciano de días que se menciona allá en el libro de Daniel, que vendrá para establecer un reino de paz. Él será el juez justo y verdadero. Por lo tanto, amado hermano y amigo, podemos entender que todo lo que hoy está pasando, toda la clase de cosas que sucede, injusticias que se practican muchas veces, tendrán su fin. El Rey de Reyes vendrá para establecer su reino en la tierra, y entonces habrá justicia verdadera, habrá justicia perdurable, habrá justicia sin límites. Y la palabra del Señor nos enseña el tiempo en el cual esto ocurrirá. Cuando suceda, amado pueblo de Dios, sus santos reinarán con Él, dice la palabra del Señor. También aquellos que fueron decapitados o que sean torturados, martirizados por causa de la persecución que desatará el anticristo y el falso profeta contra aquellos que crean en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Apocalipsis 20 que también ellos vendrán para reinar con Cristo durante 1000 años. Y también dice Zacarías capítulo 14 que sus santos vendrán con Él. Dicho de otra manera, todo aquel hombre o mujer que haya muerto con su fe y esperanza puesta en Cristo Jesús, también vendrá con el Rey de Reyes, o vendremos con el Rey de Reyes en la segunda venida para reinar por 1000 años sobre la faz de la tierra. Este periodo de tiempo se encuentra descrito en Apocalipsis capítulo 20. Es ahí donde la Biblia dice, al final de la gran tribulación, donde descenderá un ángel y atará por completo al diablo y lo amarra y lo echa en el pozo del abismo. El poder del diablo será atado por 1000 años, dice la palabra del Señor. También por esos 1000 años el Señor restaurará la vida como lo era en el tiempo antiguo. Alabado sea Dios. Y muchos llegarán a vivir cientos de años, así como vivió Matusalén, más de 900 años, como vivió Noé, más de 900 años también. Muchos de estos hombres de Dios en el tiempo antiguo vivieron muchos años, y dentro del periodo del milenio nuevamente la vida será restaurada a este tipo de años, amado pueblo del Señor. Por lo tanto, dice la Biblia ahí que el pecador que muera de 100 años será maldito. Entonces la Biblia nos enseña que a pesar de que el diablo estará atado, habrán seres humanos los cuales voluntariamente querrán rebelarse contra Dios, pero el Dios de justicia estará sentado en el trono de Jerusalén, gobernando sobre este planeta precioso, el cual dice la Biblia que será lleno de la gloria de Dios. Pueblo del Señor, estas son las promesas que tenemos por medio de la palabra de Dios. Estas son las promesas infalibles que tenemos por medio de las sagradas escrituras. El Rey de Reyes vendrá para gobernar con justicia, para reinar con justicia sobre la tierra. Todas esas cosas que pasan hoy en día, en las cuales muchas veces hombres y mujeres claman pidiendo justicia. Hemos visto las manifestaciones de hombres que manifiestan ante un gobierno pidiendo justicia. Mire lo que está sucediendo ahora mismo en Rusia. Hay gente clamando justicia en las calles. Y lo que está pasando en Ucrania, muchos claman por justicia. Los acontecimientos que tienen lugar en el Medio Oriente, muchos claman por justicia. Los misioneros que son decapitados por ISIS en Egipto, muchos están clamando por justicia. Hombres y mujeres que están siendo quemados en India por la causa del Evangelio. Hay un clamor de justicia. Y por eso Dios manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar, porque Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y cuando Él venga en su segunda venida, esta palabra tendrá cumplimiento. El príncipe de paz, el soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores, establecerá su reino perfecto, y entonces la justicia perdurable
tendrá lugar sobre la tierra. Mientras tanto, las cosas irán un poco de mal en peor, porque este mundo está bajo el dominio del Dios de este siglo, que el cual es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero él y sus demonios serán atados y condenados completamente. En el periodo del milenio, Satanás será atado y su poder quedará totalmente inactivo durante 1000 años. Luego será desatado por un corto tiempo, dice la palabra de Dios. Y lo primero que el diablo hace al salir de esa cadena, de esa prisión, la Biblia dice que hace lo que mejor sabe hacer: ir y engañar a las naciones que están en los confines de la tierra, a Gog y a Magog. Qué interesante es notar esto en la palabra de Dios. Pero la Biblia nos enseña, pueblo del Señor, que a partir de ese momento Dios completamente ejecutará juicio contra Satanás y sus demonios, y también lo hará contra las almas que se perdieron, para que todos sean lanzados al lago de fuego. Dios tenga misericordia de usted y de mí. Hasta el día de hoy todavía tenemos oportunidad de salvación, oportunidad de gracia, oportunidad en la cual Dios está brindando y llamando la vida de todo hombre y mujer. Él viene para gobernar con justicia, y cuando Él venga, entonces verdaderamente será el cielo en la tierra. Pueblo de Dios, que el Señor les bendiga abundantemente en esta hora de la tarde. Quiero agradecer la sintonía de cada uno de ustedes y vamos a orar por la palabra del Señor. Amado Padre que estás en el cielo, damos a ti la honra, la gloria y el honor en esta tarde, Señor amado, porque una vez más hemos tenido la oportunidad de poder meditar unos momentos en tu palabra, Señor, con el fin, con el propósito de bendecir la vida de tu pueblo y que tus hijos puedan tener esperanza mediante el poder de tu palabra y tus promesas. Señor, sabiendo que todo clamor de justicia y toda sed de justicia que tengamos hoy en día será saciada el día que tú vengas completamente y establezcas tu reino perfecto. Señor, oro por aquellos quizás que han perdido un hijo, Señor amado, y nunca se hizo justicia. Oro por aquellas niñas que están siendo violadas y nunca se hizo justicia. Oro por aquellos niños que son abusados, Señor, y nadie hace justicia. Oro ante tu presencia, Padre bendito, por aquellos, Cordero de Dios, que son culpables y quedan, Señor amado, libres como si fueran inocentes. Señor, tu justicia vendrá a esta tierra. Tu justicia llegará un día y cuando llegue será completa. Y en el nombre maravilloso de Jesús, oro, Padre bendito, para que tus siervos, tus hijos, procedan con justicia, aquellos que predican tu palabra, desde un altar, desde un púlpito, desde las calles, Señor, o en las emisoras. Oro para que tu justicia perdurable esté presente. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.